Buenos días. Hola. Con esta sesión vamos a dar cierre al simbiosio, en el que durante 4 sesiones hemos cruzado proyectos e investigaciones que nos han compartido desde prácticas comunitarias de cuidado del territorio, de relación con la alimentación comunitaria desde prácticas ancestrales, investigaciones artísticas colectivas, en donde hacen exploraciones y cuestionamientos de nuestros modos de relación y de percepción, diversos tipos de prácticas artísticas. También hemos tenido conversaciones con investigadoras que nos han hablado también desde la microbiología de relaciones bacterianas en ventilas hidrotermales o en cuevas de lava, proyectos de ciencia ciudadana. Hemos hablado de lobas y de conservación del lobo mexicano, de insectos y su relación con las flores. Ay, qué bonito. Entonces ha sido 4 sesiones de una diversidad muy interesante de visiones y de conversaciones. Y hoy estamos con Valeria Sousa, que es investigadora especialista en microbiología, en evolución microbiana, y que generosamente nos recibe en su casa y vamos a platicar de más historias simbióticas para dar cierre al programa del Simbiosoma extendido. Hola Valeria. Hola, encantada. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, es un placer estar aquí en Tepos, que nos hayas acogido para tener esta charla y como cierre del simbiosio de este año. Y bueno, queríamos un poco como recorrer un poco tu trayectoria y también como saber tu entendimiento y tu conocimiento acerca de la simbiosis, no solo las microbianas, en las que pues sí, eres experta y has trabajado desde hace mucho tiempo, sino la simbiosis entendida como un concepto más global, incluso planetario. Entonces, viendo que estamos ahorita aquí en Tepoztlán, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tus primeros trabajos en ecología microbiana y en genómica de poblaciones que hiciste con unas especies de bacterias, las rizobios, ¿no? Que precisamente son unas bacterias muy importantes asociadas a la rizósfera del frijol, y con las cuales trabajaste, ¿no? En los años 80, justamente con variedades de frijol y ayocote de aquí, De Tepoztlán. de Tepoztlán. Entonces, si nos platicaras un poco de eso. Bueno, yo empecé a trabajar con Rhizobium porque estaba el centro de fijación de nitrógeno y entonces había una expertise, sobre todo de biología molecular de Rhizobium. Y en efecto, México es un lugar privilegiado donde la relación simbiótica entre el frijol y su bacteria que nodula y fija el nitrógeno del aire hacia la planta evolucionó aquí. Entonces, yo me quería preguntar en mi tesis de doctorado si el proceso de domesticación del frijol había cambiado esa conversación entre planta y bacteria. Y la herramienta que yo iba a usar era si había cambiado la diversidad, y para eso usé, en esos entonces no había genómica, isoenzimas, que es ver la diversidad de las proteínas. Y lo que encontré es que los frijoles silvestres que están más hacia el monte tenían nódulos muy pequeños, como que la relación frijol-bacteria todavía no se había establecido del todo bien. Y los frijoles criollos de muchos campos alrededor de Tepoztlán, en particular usé uno en Santiago Tepetlapa, tenían unos nódulos preciosos, rosas, fijadores de nitrógeno, evidentemente, porque no sé si el público sabe, pero es la nitrogenasa, que es la única enzima capaz de romper el triple enlace del dinitrógeno, es una enzima increíble, pero evolucionó en un mundo sin oxígeno. Entonces, ¿qué hace la nitrogenasa en un mundo con oxígeno?
construye por una serie de señales entre la planta y la bacteria una casa, un nódulo, donde adentro no hay oxígeno. ¿Y cómo le hacen para quitar ese oxígeno? Hay una proteína que se llama leghemoglobina. Leg viene de leguminosa, hemoglobina es del grupo hemo, que tiene hierro, donde se atrapa el oxígeno antes de que le llegue a la nitrogenasa, y en este ambiente ideal la nitrogenasa puede funcionar como hace 3.000 millones de años, sin que le estorbe el oxígeno. Entonces es muy fácil ver, simplemente desentierras un frijol y si sus nódulos son blancos no hay fijación de nitrógeno, si sus nódulos son rosas sí los hay. Entonces es una prueba visual muy rápida, pero además hacíamos pruebas en el laboratorio, aislábamos los rizobios, volvíamos a ver que sí era porque vuelve a nodular en una planta, o sea, es complejo el asunto, pero la fijación de nitrógeno es nada más el primer paso del ciclo del nitrógeno. Todos los otros pasos es cómo ese amonio que se produce por la fijación es usado por la vida y luego es oxidado y reducido hasta volverse gas otra vez. Entonces es un ciclo relativamente chico que empieza con un gas y acaba con dos gases. Entonces, ese es, yo creo que el engrane central de la vida en el planeta Tierra, el nitrógeno. ¿Y aquí trabajaste tanto con variedades cultivadas como silvestres? Exacto. Entonces las variedades criollas tenían muy buena fijación de nitrógeno, las variedades comerciales que estudié después no. Otra vez ahí las bacterias estaban engañando a la planta, recibían el azúcar y protección, pero las bacterias no estaban fijando nitrógeno a cambio porque la señal estaba rota. Y lo que pasa es que en los campos de frijol comercial le ponen nitrógeno. Entonces la planta no tiene realmente una selección a favor de que haga una buena simbiosis con las bacterias. Y las bacterias son muy perceptivas e inmediatamente abandonan eso de la simbiosis y se ponen a hacer unas gandallas. Uh-huh. Porque el sistema está roto con los agroquímicos. Uh-huh. Entonces ya aquí, o sea, en los campos que estudiaste de cultivo de frijol de aquí de Santiago, ¿ya utilizaban sulfato de amonio? No. Utilizaban... Era frijol criollo sin ningún fertilizante. Donde años después de mi postdoc, tuve una MacArthur y quise con esa MacArthur probar mi hipótesis del doctorado de que había un gradiente de interacciones frijol-rizobium que dependía del gradiente de domesticación y cómo se manejaba el frijol. Con la hipótesis de que los humanos habíamos, en especial las mujeres, habíamos domesticado a las bacterias al domesticar a las plantas y que la milpa era el ejemplo extraordinario de esta domesticación del suelo sin querer, porque México es un lugar con un suelo muy pobre y una diversidad muy alta. Y primero se domesticó a la calabaza hace más de 10.000 años y la calabaza en realidad protege el suelo y mantiene los nutrientes del suelo quietos. Luego se domesticó el maíz y luego se domesticó el frijol. Y luego los quelites, los chiles y la enorme diversidad de plantas que hay en una milpa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿los antiguos mexicanos sabían qué estaba pasando a nivel suelo? Probablemente, no conscientemente, pero sí sabían que si ponían las tres hermanas juntas, el suelo era mejor y la cosecha era mejor. Uh-huh. Y resulta que a nivel raíz, las raíces de las tres plantas se entrelazan entre sí e intercambian nutrientes que son esenciales para unas y las otras, haciendo una simbiosis a nivel suelo que permite que estas tres plantas y todos sus acompañantes sobrevivan en suelos muy pobres, uh-huh, fertilizando
el suelo y manteniéndolo junto. Y ahí es donde la relación Rhizobium-frijol es la mejor. Entonces, los primeros mexicanos que empezaron a domesticar primero la calabaza, luego el maíz, en este orden, intuyeron que si trabajaban juntos como ecosistema, iban a tener que comer. Y eso no pasó en ningún otro lado del mundo. En todo el resto del mundo se domesticó una planta a la vez en un lugar particular. O sea, por ejemplo, el trigo. Ujú. No viene con todos sus acompañantes, ¿no? Y justamente en la introducción de toda la agricultura industrial, ¿no? Y con la introducción de todos los fertilizantes, Todo se rompe. Sí. Todo se rompe. Y eso lo vimos en Puebla, en Calpan, donde al meter frijoles que no son nativos más fertilizantes, es donde Rhizobium se pone a hacer trampas, los hongos hacen trampas, todos hacen trampas, porque hay con qué hacer trampa, que es el exceso de nitrógeno. Claro, ya se rompe esa cooperación simbiótica. Exacto. Sí, sí. Interesante. Digamos que, o sea, este interés que ya venía y formaba parte de tu doctorado, lo quisiste explorar como más a detalle desde un punto de vista de evolución y de microbiología molecular. Exacto, y sin embargo, no fue afortunado el proyecto de Rhizobium porque no conseguí nunca dinero para hacerlo en México, ya que era yo investigadora. En cambio, cuando estaba yo, al mismo tiempo estaba como tratando de entender la evolución de la bondad, que es con Rhizobium, y la evolución de la maldad, todo con muchas comillas. La maldad es cómo evoluciona E. coli a volverse de una bacteria intestinal a una bacteria asesina. Entonces, ahí sí obtenía yo muchos recursos de CONACYT y entonces iba yo en esa investigación y de repente la vida me puso enfrente a Cuatro Ciénegas y todo cambió. Pero antes de Cuatro Ciénegas, justamente cuando empezaste a trabajar con E. coli, siento que trabajaste, bueno, tuviste la oportunidad de trabajar con uno de los microbiólogos que trabaja en evolución y que tiene como... Lenski fue mi postdoc. Entonces yo conocí a coli con Lenski haciendo evolución experimental. Y E. coli lo que es un caballito de batalla de laboratorio muy bien domesticado, se conoce muy bien. Los primeros estudios de mapeo genético se hicieron en los 60 con E. coli. O sea, E. coli a nivel molecular es el organismo mejor entendido que tenemos. Y también por eso Lenski usó a E. coli como animalito pues en lugar de jaula, de frasquito, para probar la teoría evolutiva de que un organismo en un ambiente nuevo va a evolucionar, a adaptarse. Bueno, ¿qué tan rápido se adapta? Era una pregunta, pero sobre todo la pregunta de Lenski es, si tenemos la película de la vida, que era la pregunta de Gould, tenemos una sola toma y es irrepetible, o cada toma que tomas va a llegar al mismo resultado. O sea, la evolución que tenemos en este planeta azul es inevitable o es producto de la suerte. Entonces puso 12 frascos a evolucionar bajo las mismas condiciones y resulta que aparentemente todos llegan al mismo lugar, pero nunca de la misma manera. Y luego una de ellas, 60,000 generaciones después, evoluciona una nueva especie, pero solo una de 12. ¿Una nueva especie o un nuevo metabolismo? Es una nueva especie por la definición metabólica de coli. Coli, en su definición bioquímica, no usa citrato en condiciones aerobias. Eso es salmonella, es la manera en que distingue salmonella de coli. Y salmonella y coli están separadas por al menos 50 millones de años de evolución, o sea, es un brinco grande. Entonces, ninguna de las colis normales usa citratos bajo condiciones aerobias, salvo esta que evoluciona en el frasquito.
Y lo hizo por una simple razón. No había mucha glucosa, pero había mucho citrato. Entonces, pero tuvo que evolucionar toda una nueva vía para utilizar ese recurso que era abundante, pero cual E. coli era ciega. Y estar con Lenski realmente me abrió la vida, porque Lenski no solo es brillante, es encantador. Y realmente me dejó jugar a la evolución, haciendo preguntas nuevas que él no tenía planeado, como ver el efecto de la recombinación en la evolución. Hicimos un experimento de recombinación y realmente no cambia el trayecto de estas bacterias que llegan al mismo lugar, pero lo hacen de manera mucho más diversa con la recombinación. Llegan al mismo lugar, pero con más diversidad abajo. Entonces es como que si la selección está acotando las cosas. Entonces participaste en el experimento evolutivo de Lenski, que sigue, ¿no? Y ya lleva No, casi... no, ya no sigue. Con Lenski ya no está, ya está en otro laboratorio. Y bueno, Lenski ya... O sea, el experimento tiene los mismos años que mi hijo. Nacieron con 2 semanas de diferencia. Felipe nació el 5 de febrero y el experimento nació el 18 de febrero, que era el cumpleaños de Darwin. Entonces, son casi hermanitos. Ajá. Y entonces tiene 37 años. ¿Es del 88? Es del 88, el experimento y Felipe. Entonces, sí, Lesky ya está haciendo otras cosas. Pues tiene muchísimo material que wrap up, pero sobre todo, yo creo que está pensando cosas nuevas. Yo creo que todos tendemos un poco a la filosofía después de que estás amasando y amasando datos, empiezas a pensar en otras cosas, ¿no? Claro, justo también hay como, o tú tuviste, ¿no? Como una transición en la carrera, ¿no? De esta ciencia, digamos, de microbiología, pero muy reduccionista, ¿no? En entender los principios moleculares, modelos muy genéticos, conocidos, ¿no? A de repente empezar a trabajar en un sistema mucho más abierto, mucho más relacional, mucho más... Fue una aventura maravillosa, Cuatro Ciénegas, pero no entendíamos absolutamente nada, porque todos creíamos en finales de los 90, cuando empecé a trabajar con Cuatro Ciénegas, que E. coli era un magnífico modelo de lo que fuera, ¿no? Ponías muchas colis y se vuelve un elefante, pues no. Resulta que Cuatro Ciénegas es absolutamente otra cosa, porque es el mundo del pasado, un mundo limitado en fósforo. Entonces, hay que recordar que los primeros 3,000 millones de años no había fósforo. Y la vida se tuvo que organizar a reciclar todo el fósforo posible, principalmente de los cadáveres de sus compañeros, pero sobre todo usarlo de una manera extraordinariamente eficiente. Y el mundo de coli es un mundo de desperdicio. El mundo de Cuatro Ciénegas es un mundo donde todo está engranado de la mejor manera para que sea eficiente. Y no estaba yo preparada a cambiar totalmente mi chip hasta que me puse a entender las montañas y de dónde venía el agua y por qué era tan raro. Claro, uno empieza viendo el sedimento, ¿no? Y todas las capas, pero del sedimento uno puede voltear arriba, ¿no? Exacto. Y ver como todo el contexto. Y luego te caen las estrellas encima en las dunas y eres tan pequeño, pero a la vez eres consciente de que eres pequeño. Entonces, ¿qué demonios es ese lugar? ¿No? Y veíamos por todos lados las capas de colores de los tapetes microbianos, pero realmente desarrollamos en México las herramientas de ecología molecular para entender qué eran esas capas y cómo estaban funcionando. Y después de 25 años de estudiarla, el resumen es simple. Cada punto que estudiamos, no importa que estuviera a 10 centímetros uno del otro, era único taxonómicamente, pero igual funcionalmente. Entonces eso quiere decir que la diversidad planetaria se organiza de una sola manera. Los tapetes microbianos tienen ese resumen compactado,
porque así se organizó al principio. La vida era local y era perfecta en su cooperación. Y no importa realmente quién hace la tarea de fijar carbono, quién hace la tarea de fijar nitrógeno, quién hace la tarea de recircular azufre, lo importante es que esté. Entonces, hay muchas copias de diferentes genes que hacen lo mismo, de diferentes organismos. Y además nos dimos cuenta de algo extraordinario, que el mar se había guardado en Cuatro Ciénegas, en cuevitas de arcilla adentro de una montaña. Y que la arcilla, o sea, la montaña, todos estos sedimentos que van hasta el Arqueano, se levantaron con la montaña, se voltearon y se abrieron. Y esta misma forma que es como tipi triangular, que es la montaña de San Marcos y Pinos, se repite a nivel arcilla, a nivel nanomolecular. Tienes tipis con la forma de la montaña, porque realmente la montaña moldeó la arcilla al darse la vuelta. Entonces no tienes, como tú te imaginas, una olla así sellada, por eso no pasa el agua, no se filtra en esta taza, porque la arcilla está pegada. Pero aquí está abierta y es una esponja que le da mucha superficie de contacto a las bacterias que están adentro de la montaña y les da agua. Y abajo de esa montaña, que se volteó de esta manera, se volteó porque hay magma abajo. Y ese magma está vivo. Y el agua que sube, imaginemos que es un como corazón que late, y el magma calienta el agua sube por las arterias, llega al humedal donde respira, son los pulmones, y luego tiene que bajar otra vez al corazón y volver a latir y volverse a calentar. Y ese ciclo, que llevaba miles de millones de años ocurriendo, está parando gracias a la estupidez humana. Entonces, todas estas relaciones simbióticas van a seguir, pero no las vamos a ver porque están adentro de una montaña, no están probablemente en contacto las cianobacterias con las del azufre, con esto están repartidas al azar en una poza génica gigantesca, que es una montaña de 3,000 metros de altura por quién sabe cuántos kilómetros hacia abajo. Todo eso es el reservorio de esta gigantesca diversidad. Es el lugar más diverso para bacterias, arqueas y virus del planeta. Pues sí, es un cofre del tesoro verdaderamente monumental. Y eso, pues nos vamos a perder la oportunidad de entenderlo si el agua no está afuera. Justo, el corazón de la montaña, ¿no? Que mantiene como toda la biodiversidad en flujo, ¿no? Y a todo el sistema en movimiento, pero nuestro empecinamiento, ¿no? Para la extracción de esa agua hace que de alguna manera se hayan secado como esos reservorios a los cuales nosotros podemos acceder, ¿no? Exacto. Pero ¿hasta qué punto se mantiene la vida ahí latente y en reservorio cuando se seca como...? Yo creo, no hay una respuesta fácil porque tendríamos que hacer hoyos de 3 kilómetros mínimo para saber quién vive ahí abajo. Pero hay un respiradero todavía vivo, que son el sistema de pozas rojas, se llama Los Hundidos, y ahí los ejidatarios han decidido en conjunto darle su agua al sistema. Entonces, localmente hay agua, mientras que en los otros no. Además es el punto más bajo del valle, por lo tanto es el punto que está más cerca del acuífero. Y esperemos que Pozas Rojas pueda, porque el sistema necesita esta respiración aerobia, esta fotosíntesis que ocurre bajo el sol, no solo las funciones anaerobias y profundas que están abajito del tapete microbiano. Los tapetes microbianos hay que recordar que es donde se ensambló el reloj de la vida capa por capa. En la parte de abajo tienes lo que era LUCA,
la glicólisis, los metabolismos más antiguos. Y luego los primeros, digamos, como tornillos donde se agarra la vida son la diversificación muy temprana de bacteria arquea, con 2 modelos de membrana totalmente diferentes, que van a dar lugar a 2 destinos diferentes. Y eso ocurre en la tapa. Luego evoluciona el metabolismo del carbono anaerobio, el metabolismo del nitrógeno anaerobio, el metabolismo del azufre, y esa es la segunda capa de los tapetes microbianos. La primera son las metanógenas y las bacterias absolutamente anaerobias de la acetilcoenzima. Luego el metabolismo del azufre y todas las quimiolitotrofas que viven muy contentas debajo de la montaña. Esas no se van a perder. Luego está la capa que sigue, que cambió la ecuación, y es el milagro de la luz, que es un evento cuántico donde las bacterias que antes se protegían con paraguas de la luz ultravioleta, voltearon estos paraguas e hicieron antenas solares con un metal en medio. Y el metal está asociado a una serie de carbonos nitrógeno. Y entonces toda esta estructura sube a un nivel cuántico superior con la luz. Y el cambio de estado de aquí a acá tiene que ser reatrapado por una serie de proteínas de membrana que atrapan ese cambio de energía y con eso producen ATP. Entonces, este portento cuántico que pasa de aquí a acá es extraordinario. Una super tecnología de Gaia. Gaia realmente nace con las algas. Antes, cada tapete microbiano era una bebé Gaia. Ajá. Otra de las propiedades de los tapetes microbianos es la posibilidad que tienen de biomineralizar, de atrapar los elementos. Sí, hacer estromatolitos, pero eso es un accidente notorio en la paleontología, pero un tapete microbiano y un estromatolito funcionan igual. Nada más que si hay calcio, el tapete microbiano fija ese calcio con el metabolismo del azufre y la fotosíntesis. Lo precipita. Pero funcionalmente eso no es particularmente interesante, salvo que los primeros fósiles que tenemos son estromatolitos, que son piedras con rayas. Pero ¿no piensas como que justamente esos edificios, esas estructuras, ¿no? confieren como una funcionalidad a toda la comunidad bacteriana para crecer? Que son de alguna manera los edificios. No, porque todo está muerto abajo y solamente está vivo lo de arriba. Entonces, son impresionantes. Eran los arrecifes del pasado por 3.000 millones de años. Pero funcionalmente, el tapete microbiano, que es lo vivo que está encimita del estromatolito, es la neta del planeta. Lo demás es calcio, carbonatos de calcio. Pues sí, Se ven bonitos. Pero son vestigios como de edificios, ¿no? Así. Son vestigios de edificios, pero imagínate tú que el edificio de 100 pisos nada más es habitado en el penthouse. Sí. Todo lo demás está abandonado. Sí. Bueno, es que siento que los humanos no estamos tan alejados de esta tecnología biomineralizante. Nosotros también construimos y nos refugiamos dentro de estas cuevitas minerales. Usamos todos los pisos, supongo, espero. Si no es como un estacionamiento gigante abajo y los humanos viviendo nada más arriba. Los estromatolitos sin duda son extraordinarios, especialmente para el récord fósil, pero lo que está vivo es muy poquito, es nada más lo de arriba, igual que los corales. Los corales nada más la superficie de arriba, la que está babosita es la que está viva, y todo lo demás son células muertas. Una parte creo que muy importante del trabajo de 400 es todo
el trabajo de divulgación y de trabajo con la eh, con comunidad. sí, ese ha De, sido fundamental. Y no se puede conservar si la gente local no entiende lo que hay que conservar. Yo no puedo llegar a imponer un área protegida sin que nadie entienda qué van a proteger. Entonces, no fue fácil, pero finalmente se acercaron a nosotros los maestros y ya con los maestros pudimos hacer trabajo conjunto con los alumnos primero del bachillerato y luego conseguimos recursos de Fundación Lala y Fundación Slim para trabajar con los niños chiquitos. Yo no soy pedagoga, necesitábamos un grupo de expertos en niños y el grupo de Concentrarte hizo esa tarea increíble de dar conciencia a través del arte a los chiquitos y nosotros acción a través de la ciencia. ¿Y cuáles crees que sean como en el lugar específico de Cuatro Ciénegas, como viendo hacia el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo crees que va No, yo creo que Cuatro a Ciénegas transformarse se va a salvar. a conservar? Se va a salvar por su gente. Ya, o sea, por eso también me tuve que salir de Cuatro Ciénegas en 2023 para que la gente solita se autoorganizara y se empezara a movilizar y hacer actos de conservación ellos mismos, ¿no? Porque Valeria les dice, estos niños que tuvieron clases de arte a través de la que abre la conciencia ya no son los mismos y cuando llegaron a prepa tampoco son los mismos. Los niños transforman a las familias, pero entre esos niños que transforman a sus familias, Héctor Arocha transformó una familia poderosa y su tío Alfonso hizo la Fundación Cuatro Ciénegas 2040 y ellos están atendiendo a cada niño que nace en Cuatro Ciénegas con salud, educación y un futuro. Entonces, ya eso es local. Todo el dinero del Hotel María Elena va a dar a 2040 y yo estoy a punto de empezar a patentar un consorcio de bacterias, de las cuales 5 son de Cuatro Ciénegas. Siguiendo el Tratado de Nagoya, el dinero va a regresar al 2040 para que ellos puedan hacer más educación y conservación, pero no solo en Cuatro Ciénegas, sino también en las comunidades de junto, que nunca les hemos hecho caso porque no tenemos dinero para hacerlo. Espero que esto sea muy exitoso y funcione el consorcio para limpiar el mar y por lo tanto podamos extender el ejemplo de que se puede cambiar el mundo a través de la educación. ¿Nos podrías contar un poco más del consorcio microbiano para... El consorcio son 7 bacterias que juntas cierran el ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es un engranaje básico de este reloj que les conté que empezó desde abajo, en un tapete microbiano. Y este reloj es chico, es el engrane más pequeño, es el engrane que podemos controlar. Son 8 o 9 genes que lo cierran todo. Más importante es la nitrogenasa que fija el nitrógeno del aire y lo convierte en amonio. Y eso era lo que teníamos hasta 1900, donde la producción de fertilizantes a través de un proceso industrial usando petróleo rompió todo el equilibrio. Entonces, hasta 1900, todo el nitrógeno que entraba al sistema era biológicamente fijado por la nitrogenasa, una sola enzima que fue repartida entre a muchos linajes, entre ellos Rhizobium, en la primera gran congelación hace 2.000 millones de años. Entonces, yo creo que en esa primera gran congelación hubo una manera de decir, bueno, esto del nitrógeno es importante, ya no hay volcanes que nos estén dando amonio. Entonces, el fijar nitrógeno se volvió una presión selectiva gigantesca, no importando cuántos ATPs usa 18 ATPs, lo cual es muy caro, pero esencial, de modo, hay que pagar. Entonces,
todos los miembros del ciclo del nitrógeno adquirieron una ID. Dicen, somos miembros de este club, tenemos que trabajar juntos. Y la obtuvieron hace 2.000 millones de años y se reconocen entre sí. Entonces, antes todos eran equivalentes, todos trabajaban juntos, todos movían el nitrógeno hasta que salía como dinitrógeno a la atmósfera. Ahora tenemos un desbalance, lo que entra de manera industrial, que es demasiado, y lo que puede el sistema acoplarse y que es poco. Entonces, todo el exceso, ¿a dónde va? Va al mar o va a los lagos. Para contextualizar, ¿de dónde viene el exceso de nitrógeno? De este proceso de los fertilizantes industriales, donde se le echa toneladas cuando podías echar gramos, porque microdosis es lo que usa la planta, no toneladas. Entonces estamos haciendo todo mal porque no entendemos cómo funciona el suelo, porque la soberbia de los años 50, 70 nos tiene metidos en el embrollo donde estamos metidos ahora. Y la revolución verde fue un error. Debería de haber sido una revolución café, pero como no entendíamos nada, lo que querían los industriales es que hubiera mucha producción. Café en el sentido que hubieran tenido que hacer consorcios en el suelo. O sea, las gentes de los 50, 70, los antiguos mexicanos lo entendían perfecto, los antiguos babilonios también, que había que cuidar el suelo para cuidar la planta. Pero los ingenieros agrónomos no ven como para qué queremos una raíz. La raíz está jalando nutrientes, está jalando cosas. Nosotros queremos que crezcan las cosas arriba, que produzcan unas mazorcotas. Claro, no forman parte de la biomasa que es útil, ¿no? Es necromasa para ellos. Claro que no es necromasa. Claro. No entienden que todo es parte de lo mismo y que en las raíces suceden los ciclos. Entonces, el reloj está abajo, no arriba. Entonces, estos consorcios microbianos sintéticos pueden ayudar como a la regeneración de esos flujos demasiado abundantes, ¿no? Que hemos lanzado a la biosfera. Entonces lo pueden hacer de dos maneras. Una, biorremediando los drenes agrícolas que están metiendo el exceso de nitrógeno al mar, donde podemos hacer pequeños diques con plantas que chupan el fósforo y los agroquímicos, y en las raíces de estas plantas están nuestras bacterias sacando el nitrógeno hasta dinitrógeno. Y también en la acuacultura. Ya hemos hecho experimentos con camarones y podemos meter nuestras bacterias en los pellets que comen los camarones o las tilapias o lo que sea, y porque aguantan el proceso de pelletización. Entonces los metes en el alimento y ya sabemos que el consorcio le ayuda a los camarones a tener mejor sistema inmune, saca fuera a todos los patógenos, porque no, como los patógenos no tienen esta idea que dicen somos miembros del ciclo, los matan. Sí, sí. Entonces producen micropéptidos que son veneno para todos los patógenos. Matan a los patógenos y hacen más eficiente la conversión carbono-nitrógeno dentro del intestino del camarón, y no necesitan tanto oxígeno los camarones. Entonces tienes un ecosistema mucho más sano en la acuacultura. Y además todo lo que echan para afuera los camarones se vuelve parte del sedimento del estanque y ahí siguen recirculando al nitrógeno. Entonces impides que llegue como todo ese nitrógeno al mar y a la vez... Y además impides que le tengan que poner antibióticos, que también están matando al mar. Claro, ¿no? Cuando tienes, ¿no? Como un monocultivo, siempre hay la necesidad de controlar como toda la patogenicidad externa, ¿no? Necesidad, entre muchas comillas, más bien la compulsión a controlar. La compulsión a controlar, sí, sí. Y nos comentabas que también, o sea, como parte de este proyecto, hay una parte destinada a
que Sí, regrese a Cuatro Ciénegas, de donde vienen esas bacterias que forman parte del exacto. Y consorcio. es que México firmó y ratificó el Tratado de Nagoya, pues realmente nunca se ha aplicado, que nadie entiende muy bien qué es el Tratado de Nagoya. ¿Qué es el tratado de Nagoya? El Tratado de Nagoya se firmó para que los países en realidad del hemisferio norte que tienen dinero y tecnología reciban los recursos genéticos del sur, que según esta visión anglosajona, no sé cómo decirla, norteña, Ujú, no tiene todo el desarrollo tecnológico que debería de tener. Entonces, los recursos genéticos y la diversidad están en el sur, los cerebros y el dinero están en el norte. Eso es una visión miope. ujú. México tiene tanto la diversidad como los cerebros. Y Cuatro Ciénegas, para eso estamos haciendo el laboratorio de biología molecular del CEBETA, para que los chicos del CEBETA hagan bioprospección y ellos mismos desarrollen el potencial de sus propios recursos genéticos. Entonces, para ayudar a ese experimento, nosotros vamos a asignar 10% de las ganancias del consorcio en el mar Ujú. a la educación y la conservación de Cuatro Ciénegas y sus alrededores, regresando lo que le pertenece. O sea, estos bichos salieron de ahí Ujú. y tienen que regresar sus beneficios de donde salieron. Bueno, solo como ya para cerrar, yo tenía una última pregunta también relacionada eh, con temas de conservación, relacionado con, bueno, dentro de los reportes estos de los límites planetarios de los cuales hablábamos, una de las variables que se ve más afectadas es la pérdida de la integridad de la biosfera. Sin embargo, como muchos de esos reportes están basados en datos que provienen de macrofauna y poco tienen en consideración toda eh, la microbiología, el mundo de las Yo creo bacterias y las arqueas. es mucho menos la fragmentación de lo que pensamos y la vida es flexible de muchas maneras inesperadas. La pérdida de la diversidad genética, pues, o sea, cuando caen meteoritos, se mueren los dinosaurios, hubo una pérdida o la extinción del Pérmico, obviamente fue una pérdida enorme de diversidad. Sin embargo, la naturaleza rebota y logra cosas nuevas. Entonces, yo creo que si restablecemos los relojes, el reloj de la vida y los engranes, la vida se va a comer. Entonces, ¿crees que es importante que hayan como... No va a ser la misma vida, Claro, no, va a evolucionar. pero Bueno, todo de todas maneras cambia. ajá. Pero para temas de conservación, ¿crees que es importante tomar en cuenta también justamente El microbioma el es microbioma? esencial. O sea, tú quieres conservar al rinoceronte blanco, pero si no conservas el microbioma del rinoceronte blanco, a tu rinoceronte le va a dar diarrea. No va a poder sobrevivir. Entonces, nunca pensamos en las cosas pequeñas como las esenciales, pero las cosas pequeñas son las que tienen el reloj. Y la importancia que tienen como para mantener todos los Exacto, ciclos, sí. ¿no? Si no están estas cosas pequeñas ensambladas a nivel planetario y a nivel local, que esa es la belleza de esto de Gaia, que ocurre a nivel local en cada punto, tiene que haber este reciclaje de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, si no, no está vivo. Entonces, hay como Cuatro Ciénegas es este mundo de resiliencia. Hay muchas copias de lo mismo, no importa quién lo cargue. Ese es el mensaje. Hay redundancia funcional. Enorme. Sí, sí. Entonces, esa redundancia funcional la vemos sobre todo en el microbioma,
planetario no es tan obvio cuántos osos necesitas, cuántos lobos necesitas en un ecosistema para que se vea bonito. Y justamente una visión, al menos que siento que sucede mucho como en las ciencias y dentro de los mundos académicos, es que todos los estudios en ecología, digamos, vienen de alguna manera, hay como una tendencia a que se muestren de una manera neutral, objetiva, en el sentido de reportar sobre todas nuestras investigaciones. A veces siento como sin tener en cuenta un poco como el contexto de crisis planetaria en el que vivimos. Es una sensación que tengo yo desde la academia, que de alguna manera choca un poco con la premura o con la necesidad de... No, yo creo que una cosa es el hígado, que obviamente tenemos, o sea, ves un animal muerto, un incendio, o sea, levanta tu ira y te pones de mal humor, pero la ciencia pretende ser fría y calculadora y no lo es. Pero y apolítica. Si escribes tu ira en un paper, tu reviewer number 2 va a decir, ¿tú quién eres? ¿No? Uh-huh. Entonces es la manera como de autosabotearse la ciencia. Yo por eso hago también ciencia popular, donde puedes echar el hígado y decir, esto está mal. Uh-huh. Necesitamos evolucionar las raíces, no la planta para arriba. Tenemos que ser menos greedy con lo que hace la planta arriba y enfocarnos en cómo restaurar el suelo. Y eso o es un mensaje apasionado o no lo es. Bueno, sin la pasión es difícil, ¿no? Como mantener el espíritu vivo para Exacto, seguir investigando exacto. y seguir como Sí. divulgando y mostrando. Y no, los científicos no somos objetivos, nadie es objetivo. Estamos metidos, o sea, el paradigma de la ecología en el siglo XX fue la competencia. Ahora estamos pensando en cooperación, porque es lo que necesitamos. Pues eso es algo esperanzador, ¿no? Que hayan cambiado incluso las dinámicas. Los paradigmas. Y las dinámicas de hacer ciencia y de mostrar la ciencia. Sí, sí. Bueno, Valeria, yo creo que aquí lo dejamos. Gracias por todo. Encantada. Ha sido un placer platicar contigo. Encantada, encantada.